Bienvenidos como cada semana a Global Energy TV y sobre todo a esta su casa Energía MX. Hoy vamos a platicar con Rubén Cruz, el socio líder de energía y recursos naturales de KPMG en México. Hoy vamos a platicar sobre un tema importantísimo y relevante en el asunto de hidrocarburos y combustibles, las terminales de almacenamiento y distribución. Bueno, como todas las semanas estamos listos en Global Energy TV y especialmente en Energía MX para recibirlos y hoy platicar de un tema que les va a interesar mucho. Está con nosotros Rubén Cruz, que es el socio líder de energía de KPMG. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues hoy vamos a platicar específicamente de las terminales de almacenamiento de combustible y por eso quiero empezar por preguntarte, en México, ¿a qué nivel estamos en términos de estas terminales? Fíjate, es una muy buena pregunta. México, digamos que ha operado en la historia a través de dos cosas. El Sistema Nacional de Refinación, que es una plataforma que produce diariamente combustibles, y por otro lado, unas terminales marinas que pueden recibir vía cabotaje también producto importado para complementar la oferta o la producción nacional. Ahora, ¿qué hemos observado en los últimos años? Que la utilización del Sistema Nacional de Refinación ha venido a menos y las importaciones han venido a más. Pero digamos que el país sigue teniendo la infraestructura necesaria para operar porque lo ha hecho en los últimos 40 años y todos hemos sido testigos de ese funcionamiento. Entonces, en ese sentido, podemos decir que México cuenta con la infraestructura necesaria para operar en materia de terminales de almacenamiento y distribución de combustible. Ahora, desde que se abre el sector energético en nuestro país, ¿cómo consideras que ha sido el tema también de la inversión? ¿Qué tan significativo ha sido el tema de la inversión en este rubro en específico? Ahí digamos que cambian las reglas del juego, se da la apertura del sector energético y se le permite a los privados participar en la comercialización de combustibles líquidos. Y eso abre la puerta a que se detonen inversiones para que las empresas puedan construir su cadena de suministro sin depender de la infraestructura que hoy es parte de la empresa productiva del Estado. Si tú ves otros ejemplos, por mencionar el gas natural. El gas natural, el Sistema Nacional de Ductos era propiedad de Pemex. Con la apertura del sector se crea un organismo nuevo que es el Senagas y se le transfieren todos esos activos que son para el transporte de un hidrocarburo y a ese sistema se interconectan ductos privados y entonces el sistema integrado es justamente la integración de la inversión privada con la inversión del Estado y hay un operador técnico. Entonces eso que vemos en el gas natural y que de alguna manera también podemos ver en las líneas de transmisión, porque todas las líneas de transmisión son de la CFE, pero hay algunas redes privadas que se interconectan con la CFE de proyectos. Digamos que hay una infraestructura y en este caso es el SENACE quien administra esa infraestructura común. En combustibles líquidos no está sucediendo así. En combustibles líquidos no hay un ente operador técnico que vea por los intereses del país para que tenga abasto de combustibles de manera continuada. O sea, está en el interés nacional, pero no hay un operador técnico. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Que en el futuro existiera ese operador técnico. Mientras eso no suceda, se están detonando las inversiones privadas, dependiendo de la estrategia de cada una de las nuevas marcas que están participando y de los nuevos traders, porque digamos que o los comercializadores, la cadena de valor está dividida entre quien produce la molécula, ¿no? Quien la transporta, quien la almacena y quien la comercializa en las estaciones de servicio. Ahora, justamente en 2017 publicabas un artículo en el que tratabas este término de rediseño de cadenas de suministro y preguntarte entonces si en México se están implementando acciones para poder dar cauce justo al tema del rediseño. Ha habido mucha actividad en este sector. Hemos visto diferentes actores
invirtiendo de distintas formas. Tienes quienes han optado por contratarle capacidad a Pemex para utilizar parte de sus terminales de almacenamiento en el noroeste de México, pero también tienes quienes han preferido utilizar el ferrocarril para importar producto y directamente los carros de ferrocarril hacer algo que se llama trasvase y pasarlo a las pipas y de ahí a unas terminales nada más de transferencia, como si fuera un efecto cross-dock, ¿no? Que lo hemos visto en otras industrias como el retail, y nada más para redistribuirlo a las terminales de servicio ya para el consumidor final. Y hay quien ha invertido, están en construcción, terminales de almacenamiento de gran capacidad que ha vendido esa capacidad a jugadores privados. Y entonces esos jugadores privados están contratando el 50% de la capacidad de una terminal a largo plazo y anclan el proyecto para que se detone la inversión. Entonces la respuesta es sí, ha habido distintas acciones de diferentes actores para reconstruir o rediseñar la cadena de suministro. Ahora, económicamente, en México, ¿qué representaría que se expanda la construcción de estas terminales de almacenamiento y cuántas de ellas tendría que haber para que podamos decir que estamos finalmente a la vanguardia? El término todo es relativo. O sea, habíamos dicho que capacidad de almacenamiento tenemos. México entró a ser parte de la Agencia Internacional de Energía hace un par de años. Y con eso, digamos que los países que son miembros de esta agencia tienen dos características. Primero, son miembros de la OCDE, es uno de los requisitos. Y el otro requisito, porque principalmente está conformado por países no productores de petróleo, recordemos que es como un contrapeso de la OPEP, entonces se les pide a esos países que tengan cuando menos 90% de su consumo energético en inventarios. ¿Para qué? Para que cuando haya movimientos de precios en el mercado internacional puedan actuar en conjunto para tratar de balancear esos movimientos de precio. Y para eso necesitas lo que en toda industria se conoce como un inventario de seguridad. Y entonces la regla es 90 días. México no tiene 90 días de almacenamiento de sus necesidades energéticas por varias razones. El gas natural no se puede almacenar y en petrolíferos no tenemos la infraestructura para esos 90 días. Entonces, desde esa perspectiva nos falta mucho por invertir. Pero, ¿por qué le dieron el acceso a México a esa organización? Por ser un país productor de petróleo. Entonces, tiene la premisa atrás de que si eres un país productor de petróleo y tienes infraestructura para transformar ese petróleo en combustibles, entonces no necesitas construir inventarios. Esa es la premisa. La realidad es que nosotros sí somos un país productor de petróleo, pero la mayor parte de nuestro petróleo lo exportamos. Exportamos 1.1 millones de barriles diarios de los 1.7 que producimos. Entonces quedan 600,000 barriles para mandarlos al Sistema Nacional de Refinación, que se traducen en 200,000 barriles de combustible, de gasolinas, sobre un consumo de 650,000 a 700,000 barriles diarios. Entonces estamos, digamos que produciendo menos del 30% de nuestro consumo interno. Dicho eso, quiere decir que somos dependientes de importaciones de 2/3 partes o del 70% de nuestro consumo. Eso ya nos quita la etiqueta de país productor y entonces debemos de construir una infraestructura de almacenamiento, idealmente de 90 días de consumo. Y más adelante tenemos también que ahondar sobre el tema de importación, exportación y cómo estamos dependiendo, pero también quiero preguntarte, previo a esto, sobre este mismo artículo que citábamos hace unos momentos en el que hablabas de cadena de suministros, decías que se tiene que basar en la demanda también. En el caso, bueno, en la demanda del mercado, ¿cuáles son las regiones estratégicas en nuestro país en donde creerías que tendría que haber más terminales de almacenamiento? Hay dos, yo diría que tres enfoques. Uno es por la densidad del mercado. Entonces tienes los grandes mercados que son altamente competidos, pero donde se concentra el volumen, que son las zonas metropolitanas que todos conocemos, la Ciudad de México,
la zona metropolitana de Monterrey y la zona metropolitana de Guadalajara. Eso, digamos, por consumo y concentración del parque vehicular. Pero por otro lado, tienes también, cuando tú ves la infraestructura de distribución de combustibles en México, lo que se aprecia es que toda la zona del Pacífico carece de infraestructura de ductos. Entonces, como la producción de petróleo se da en el Golfo de México, la infraestructura se construyó para llevar del Golfo de México al centro del país y, de alguna forma, llevarla al norte y al occidente. Pero ese norte y occidente no hay un sistema de poliductos como tal que sea suficiente. Entonces, ¿qué se hizo? Se construyó la refinería de Salina Cruz, y esa refinería de Salina Cruz básicamente abastece a toda la costa del Pacífico a través de buque tanque. Y entonces va haciendo diferentes paradas para llevar gasolina a Acapulco, gasolina a Topolobampo, gasolina Ensenada, ¿no? desde el sur. Y entonces ahí se están detonando inversiones en terminales. ¿Por qué? Porque hay empresas que tienen refinerías en la costa de California que quieren bajar su producto a la costa del Pacífico de México y operar sus terminales de almacenamiento, sí, ya sean marinas o en tierra, y para suministrarla a su franquicia, digamos, a su marca en las estaciones de servicio. Ahora, hay otro tema delicado que es el de la regulación, el tema regulatorio y también de sistema de transporte de hidrocarburos, o sobre todo, bueno, platicar específicamente de cómo está sucediendo hasta ahora, si hay tareas pendientes al respecto. Yo creo que la regulación son dos cosas, una es la regulación y otra cosa son los permisos, ¿no? Entonces, ¿qué está deteniendo hoy, digamos, que una mayor actividad en el sector? Que los permisos de importación de combustibles, sí, que otorga la CENER, no se están renovando, no hay nuevos permisos. Entonces, si la iniciativa privada está deseosa de participar más en la importación de combustibles, pues requiere de permisos. Y si la autoridad no le da permisos, sí, pues entonces la actividad no se puede llevar a cabo. Ahora, eso por un lado. Sí. Y por otro lado tienes cumplir con las normas de seguridad, los famosos ASISOPA, para la seguridad, toda la actividad en el sector de hidrocarburos, y también obtener los permisos de la CRE y tener tarifas autorizadas, porque las tarifas de transporte tienen que estar autorizadas por la CRE, ¿no? O de almacenamiento. Bien, ahora, los nuevos jugadores de la iniciativa privada que están operando, ¿lo están haciendo con infraestructura propia? Sí, hay una mezcla. Yo decía, hay quien contrató con Pemex parte de la capacidad, sí, de algunas terminales, y están importando producto de Estados Unidos por tierra y por barco para abastecer la zona del noroeste, básicamente. Y dentro de los privados hay que dividirlos en dos: quien se dedica a construir infraestructura y quien se dedica a guardar ahí su producto. Entonces, una cosa, ¿quién es el dueño de la molécula que la lleva a un almacén en lo que la vende? Y otra es, ¿quién es el dueño del almacén? ¿Quién es el dueño de la bodega? Entonces, puedes diferenciar esos actores. Hay empresas que tienen la capacidad de actuar en toda la cadena, pero generalmente hay especialización y la cadena está dividida, y hay quienes solo se dedican a construir infraestructura, hay quienes solo se dedican a comercializar y hay quienes solo se dedican a refinar y producir combustibles. Y quien opera la marca en las estaciones de servicio. O sea, eso es los diferentes pasos del proceso. Ahora, Pemex, ¿cómo podría entonces impulsar el tema de la construcción sobre el almacenamiento y sobre todo también hablando del tema de contingencias? ¿Cómo podría ser ahí? Creo que no es Pemex. O sea, Pemex ya tiene su infraestructura. Okay. O sea, él ya tiene su infraestructura. La pregunta es si, como jugador preponderante del mercado, okay, debería compartirla con los demás. ¿Dónde vimos eso? En el sector de telecomunicaciones. Entonces, no nos tenemos que inundar de antenas. Lo que tenemos que hacer es que esas antenas se compartan y que haya una tarifa regulada
que el que la usa se la pague al dueño. Entonces, eso podría ser. Pero cuando estás hablando de diferenciación ante el consumidor dice, oye, me van a vender unas gasolinas importadas con aditivos que dicen que son de mayor calidad, pues entonces yo no quiero que se mezclen en un tanque con la de alguien más, porque yo lo que quiero es comprar pues, esa diferenciación. Entonces eso hace que no se comparta tan fácilmente la infraestructura. Pero aquí yo decía, no hay un ente que regule la parte de almacenamiento y transporte de combustibles líquidos. Yo creo que eso nos falta. O sea, debería de haber el equivalente al Senagas, pero para hidrocarburos líquidos. Ahora, con una infraestructura adecuada para terminales de almacenamiento, ¿cuál sería el potencial de México como exportador de combustibles para dejar, entonces sí, de depender de las importaciones que hace un momento nos platicabas? Son dos cosas, porque yo creo que una cosa es el mercado interno. Okay. Lo que detona el mercado interno es el parque vehicular con el que contamos y que la vida útil de los autos en México, que es amplia, o sea, yo creo que la edad promedio del parque vehicular a lo mejor es de 15 años, y ves coches de 20 años que siguen circulando. Entonces, eso te da una base de 35 a 40 millones de vehículos que demandan combustibles todos los días, y eso te da la base del consumo. Hablar de las terminales para exportación, pues primero tendríamos que tener producto para exportar, y no estamos produciendo gasolinas. ¿Por qué no estamos produciendo gasolinas? Porque no estamos produciendo petróleo. ¿Por qué no estamos produciendo petróleo? Porque no tenemos los descubrimientos suficientes para poder hacer las dos cosas que hacemos: exportar 1.1 barriles y además procesar internamente. De ahí que, digamos que si tú quitas Cantarell de la historia de México, con un valle cuando Cantarell tuvo su auge, México ha sido capaz de procesar o de producir alrededor de 1.7 millones de barriles diarios de petróleo crudo. Eso es lo que producimos hoy, que Cantarell ya no está sumando. Entonces, con ese nivel de producción, si vamos a seguir dependiendo de las exportaciones para fondear la ley de ingresos, entonces solo tenemos 600,000 barriles para procesar. Y la verdad es que el Sistema Nacional de Refinación va a seguir utilizándose al 35 o 40% de su capacidad. Entonces, para ser exportadores de gasolinas, deberíamos de poder producir arriba de 4 millones de barriles de petróleo, que hoy no sabemos ni dónde están. Ahora, para estar a la vanguardia, nuestro país, si ya contamos con toda su experiencia, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué ejemplo exitoso podríamos replicar? La apuesta, o sea, no la apuesta, como la visión del Estado mexicano, sí, me parece, y de los mexicanos, debe ser hacia la seguridad energética. No, o sea, creo que nos equivocamos cuando pensamos que lo que debemos buscar es la soberanía energética, porque no tenemos las condiciones estructurales para tener soberanía. Entonces, si reconocemos que no hay las condiciones estructurales para tener soberanía, entonces nuestra mejor opción es apostar a la seguridad energética. ¿Y cómo podemos apostar? O sea, ¿cómo podemos garantizar la seguridad energética? Invirtiendo en infraestructura, creando inventarios de seguridad para combustibles líquidos, creando infraestructura para poder transportar gas natural al país, creando las condiciones para que la inversión privada se dé, y entonces elevar el grado de seguridad energética del país. En tanto, no tenemos los descubrimientos de petróleo para después explotarlos, procesarlos y algún día ser soberanos. Si ese fuera el objetivo. Pero digamos que el objetivo es que todos tengamos acceso a combustibles para desplazarnos a nuestros trabajos, tener agua caliente en nuestras casas, poder cocinar en nuestras cocinas, y que todos los mexicanos tengan acceso a eso. Eso es como que ojalá lo produzca todo México, pero si no, lo importante es que todos lo tengamos. Ahora, a un precio accesible, ¿no? Sí, con continuidad en el abasto. Es lo importante. Esos son nuestros pasos a seguir. ¿Cuál es en general la perspectiva del sector ya futuro?
hay dos visiones. O sea, es innegable que el mundo está preocupado por el cambio climático. Queremos menores emisiones contaminantes en el medio ambiente y eso obliga a movernos hacia el uso de combustibles que tengan menos impacto en el ambiente. Entonces, ¿cuáles son? Básicamente el combustible de transición es el gas natural y utilizar la electricidad como medio para la movilidad, por ejemplo. Entonces, vehículos eléctricos, por un lado. Pero, por el otro lado, la generación de energía está basada en el mundo en un porcentaje importante, en países como China, India y Estados Unidos, en el carbón. Entonces, el enemigo no es el petróleo, el enemigo es el carbón. Y entonces, ¿a quién hay que convencer de que no queme carbón? Incluido México, que también quema carbón, es a los que queman carbón. Entonces dices, oye, de carbón a petróleo, pues mejor petróleo. Oye, de petróleo a gas natural, pues mejor gas natural. Oye, y con el gas natural, todo se usa para calentar algo, para hacer girar turbinas, que lo puede hacer el viento, para generar electricidad. Y entonces, bueno, generar electricidad, pero la electricidad no se usaba para movilidad urbana, pero ya se usa. Entonces, ¿cuál es el problema? Las renovables, la intermitencia. Entonces necesitamos otra vez inventarios de seguridad de energía eléctrica. Entonces, al final la importancia del almacenamiento. Del almacenamiento. De gasolina, si es gasolina lo que vamos a quemar para movernos, o baterías y vamos a utilizar electricidad. Pero en las dos necesitas tener un inventario de seguridad para que cuando no haya generación, pues lo puedas utilizar. Pues muchas gracias, creo que gracias. Con esa imagen nos quedamos. Muchas gracias también por acompañarnos aquí en Global Energy TV. Felicidades por el proyecto y que dure muchos años y gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues ahí estuvo con nosotros Rubén Cruz, el socio líder de energía y recursos naturales de KPMG en México. Nos vemos la próxima semana.